Hola Gisela, muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia a nivel nacional de FM Mundo. Muchas gracias por el espacio y a la orden. Gracias a usted, viceministro. El ministro de Producción, Iván Ontaneda, mantuvo una reunión virtual, según entiendo, con el Consejo de las Américas a fin de dar a conocer el estado del clima de inversión en el Ecuador, la agenda comercial de 2021 y la importancia de dar continuidad pues a las políticas de comercio para la generación de empleo y la reactivación tan esperada, la reactivación económica en el país. ¿Cómo se espera dar continuidad a estos proyectos que ya se han iniciado a solo 2 meses de un cambio de gobierno? Gracias nuevamente Gisela, y es muy importante el tema. Partimos de tres palabras que son fundamentales: política de Estado. Lo que estamos enfrente es a una transición de gobierno, evidentemente, que se va a dar con las elecciones venideras, pero los resultados que se han generado en el comercio internacional, particularmente en las exportaciones, el crecimiento de las inversiones aún en pandemia, porque hay que resaltar, se ha generado un crecimiento de exportaciones, un crecimiento de inversiones, aún en un tiempo complejo como hemos vivido en el año 2020, no han sido fortuitos. Se dan también por una acción de políticas públicas correctas que se han venido impulsando. En este caso, la de lograr una apertura comercial con socios estratégicos. Han entrado en vigencia algunos acuerdos adicionales al que ya teníamos con la Unión Europea, como el caso de EFTA, el caso de Reino Unido, el caso de la ampliación del acuerdo con Chile, la negociación de Alianza del Pacífico, que todavía está en proceso. Estamos negociando con Guatemala, estamos aperturando un proceso también probablemente con República Dominicana, y hemos tenido el acuerdo de primera fase con Estados Unidos, que hace ver también un panorama prometedor respecto a la agenda que pueda venir más adelante. Evidentemente esto se tiene que dar ya en una nueva administración, pero aquí los resultados de las exportaciones que han crecido, las no petroleras particularmente, que han crecido 10% el año anterior, año de pandemia, como he mencionado, no son fortuitos, y a pesar de que hay algunas variables involucradas, algunos incrementos de precios, evidentemente el esfuerzo privado, pero también responden a una correcta política que se ha implementado. Eso de cara a la recuperación económica es fundamental. La economía del país tiene que continuar creciendo y recibiendo dólares, pero en función de la mayor inserción de nuestros productos en los mercados internacionales. De allí que es importante continuar estos procesos, apropiarse de lo que se ha avanzado, de lo que se ha hecho correctamente en ese sentido, y que el próximo gobierno, sea quien sea, pues pueda también dar continuidad a este impulso de esta agenda de inserción del Ecuador en los mercados internacionales. Las exportaciones no petroleras crecieron en un 10% en 2020. Esto es obviamente una muy buena noticia dentro de un año tan complejo como el que hemos tenido, y con los graves desafíos económicos que nos esperan, ¿no? ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo han logrado esto y cómo se lo proyecta a futuro? Empiezo por lo último, Giselle. Este año tenemos una proyección del 5 al 6% de crecimiento de las exportaciones no petroleras. En el comportamiento del año anterior, cuando recién inició la pandemia en el mes de marzo, teníamos recién cifras a enero, las cifras oficiales, pero teníamos un panorama bastante sombrío porque no se sabía cómo iba a reaccionar el mundo en general frente a lo que estaba pasando, a lo que se sumó también un problema muy grave de logística, porque tuvimos que sortear varios problemas y cuellos de botella sobre la logística de exportación y de comercio exterior en general, en los puertos, con los contenedores, con los transportistas, en las diferentes localidades de las plantas de producción y fincas, que en muchos casos están también en lugares de la ruralidad del país. Pero un trabajo articulado público-privado logró que esos cuellos de botella se sorteen relativamente rápido. En cuestión de un mes, para abril, ya estábamos operando nuevamente, se sortearon esos problemas y empezamos a tener un desempeño bastante llamativo de nuestras exportaciones, muy positivo, y vimos que enhorabuena, porque los segmentos de nuestros productos y hacia dónde se dirigen, pues lograron mantenerse. El consumo también logró mantenerse en eso. Una buena parte de nuestros productos de exportación son alimentos, tanto frescos como procesados, que se mantuvieron en los diferentes mercados. Y adicionalmente hubo incremento de otros
productos no tradicionales que también han presentado un incremento. Incluso hay un reportaje que ha sido recogido recientemente en la prensa sobre algunos productos industriales que están teniendo también un repunte. Hubo otros que, por supuesto, estuvieron en segmentos que bajaron por la misma pandemia, como por ejemplo las flores o la construcción. Pero en general el desempeño fue positivo y esto es gracias a un trabajo articulado público-privado y al correcto direccionamiento que se está dando en esos destinos. A la Unión Europea, con esto finalizo, a la Unión Europea, que es nuestro principal mercado no petrolero y con quien ya tenemos un acuerdo comercial desde el 2017, las exportaciones no petroleras crecieron en 12% el anterior año, en año de pandemia. Entonces, es un resultado muy destacable, como he mencionado, de sobremanera, y debemos continuar impulsando esta inserción importante para el Ecuador, porque es un interés nacional que trasciende gobiernos, que es una política de Estado que por el bien del país, por el bien de la recuperación, debe continuar en el siguiente gobierno. Viceministro, ¿cuáles son algunas de esas políticas económicas que han dado buenos resultados para las cifras de exportaciones? Aunque suene redundante, Gisela, yo creo que ha sido fundamental el buen relacionamiento de Ecuador a nivel internacional con todos los países. Algo que lamentablemente no se tuvo y que sí marcó un poco ese desempeño también, porque los agentes comerciales empiezan a percibir más confianza o más desconfianza. El darle la vuelta a esto y tener una buena relación con los socios comerciales ayudó a que pueda haber mayor interés por acercamientos de acuerdos comerciales y otras iniciativas que encaminan eso, como es el caso de Estados Unidos, que encamina una negociación de un acuerdo comercial más adelante. Pero lo bueno del comercio internacional es que el comercio internacional no tiene ideología. A nosotros nos interesa como Ecuador venderle más a los Estados Unidos, a China, a Rusia y por supuesto a la Unión Europea. Todos ellos son importantísimos mercados para nosotros, pero lo que no podemos hacer es dirigirnos solo a uno en detrimento de otro. Tenemos que apuntalar a todos los mercados y lograr apertura de mercado con negociaciones inteligentes y acuerdos inteligentes con todos ellos. Eso es el primer factor. Lo otro es en el tema de inversiones, porque de alguna forma hay una relación también, a pesar de que se generó la pandemia y la recesión, continuaron los contratos de inversión para promover la producción y el empleo con las empresas que se quisieron acoger a los incentivos de la ley, justamente de la ley de beneficios tributarios, cuyos beneficios se ampliaron, estuvieron vigentes hasta diciembre del 2020 y la decisión del Consejo de Inversiones fue ampliar esos beneficios por 2 años más, de acuerdo a lo que la normativa permite, y estarán vigentes hasta el 2022 inclusive, para que puedan acogerse las nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, a estos beneficios con la finalidad de que la producción, los servicios, la agricultura, la industria pueda continuar su crecimiento. Evidentemente ha habido una ralentización en esto por efectos de la reducción del consumo, pero no deja de ser una alentadora noticia de cara a la recuperación que tenemos por delante. El hecho de que han crecido nuestras ventas externas, ha crecido todavía la inversión, y eso puede redundar enseguida en empleo que se necesita y por supuesto en la reactivación en general del consumo y de la producción. Viceministro, usted mencionó que Ecuador se abrió al mundo a través lo dijo también el ministro Ontaneda, a través de estos nuevos acuerdos comerciales, como usted mencionó, el que tenemos con Reino Unido, con los países de EFTA, la profundización del acuerdo con Chile y la negociación que se está realizando también con México, también lo mencionó usted, como pasos también previos para el ingreso a la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son las expectativas en términos económicos y de integración de Ecuador para ingresar en esta Alianza del Pacífico? Gisela, yo creo que es muy importante, y más aún si es que nosotros vemos que lo que ha pasado en el mundo del comercio sobre todo, con los efectos del COVID, y lo que va a pasar más adelante es que en el mundo está habiendo una especie de lo que los economistas y los especialistas en esto llamamos una relocalización de fábricas y segmentos de la producción que antes estaban en Asia, en países de Asia, y que una parte de esas cadenas de producción van a volver a América Latina
principalmente, en donde nosotros tenemos que ver las oportunidades que esto puede generar para encadenamientos productivos en la región, por supuesto para exportaciones también. México en esto es un actor clave porque México es de los países de la región que más relación tiene con Estados Unidos, más del 70% de su comercio está vinculado con Estados Unidos y los encadenamientos que se pueden conseguir con diferentes industrias en México a través de la Alianza del Pacífico, que hay incluso un programa específico de encadenamientos en esto allí, es definitivamente un punto que podría marcar el aprovechamiento de esas oportunidades que estoy mencionando. Por lo tanto, hay que continuar esos procesos. En el caso de México, en el caso de Alianza del Pacífico, esto ya deberá tener continuidad definitivamente en la siguiente administración, de gobierno, pero los procesos con la Alianza del Pacífico, nosotros como gobierno y de manera responsable estamos dejando encaminados tanto este proceso como el de Estados Unidos, dejando sobre la mesa el interés con las autoridades y los cronogramas abiertos para que se dé continuidad a los mismos. Creo que cada vez son más los beneficios de estos acuerdos internacionales, ¿no? De promoverlos, pero también hay quienes creen que puede poner esto en desventaja a los productos de manufacturación ecuatoriana, que deberán, pues, en estos casos competir dentro del mercado con productos que pueden ser incluso posiblemente a menor costo y que provengan del extranjero. En una negociación comercial, Gisela, se toma en cuenta la posición de país que es en su conjunto, tanto los temas positivos en los que tenemos ventaja o ganadores, por ponerlo así, y las eventuales amenazas o sensibilidades que puedan existir. Eso sí, siempre sobre la base de los datos certeros que nos digan que sí hay una amenaza o no. Lo cierto es que así son las negociaciones. Un acuerdo comercial no es bueno ni malo en sí mismo, es una herramienta y para saberla aprovechar de mejor manera. E internamente con los sectores que pueden ser sensibles, por ejemplo, con México tenemos identificados los sectores de la manufactura que pueden tener ciertas sensibilidades. Para ellos lo que se establecen es, primero, dentro de la misma negociación, los elementos que permitan tener cierta diferenciación, como por ejemplo cronogramas más amplios de desgravación, ciertas exclusiones, determinados mecanismos de protección en caso de que llegase a haber muchas importaciones, y por fuera del acuerdo lo que se necesita es de todas maneras profundizar el trabajo en mejorar la competitividad, porque allí radica el fondo del problema que tiene el país, que es necesitamos profundizar mucho más nuestro trabajo para mejorar la competitividad y la productividad de los sectores. Pero no hay que dejar ver de lado, y en esto insisto de mi último comentario, los mismos sectores que a veces tienen sensibilidades, por ejemplo, en el caso con México, son los mismos sectores que podrían ganar de las oportunidades de integración comercial de cara a este fenómeno de relocalización que está sucediendo en la región, con la provisión de partes, piezas, es decir, de partes de cadenas productivas hacia México y de México posteriormente hacia Estados Unidos también. No hay que dejar de ver esas oportunidades. Y finalmente también ampliar la visión porque en las negociaciones no solamente se ve el tema de bienes, sino también el tema de servicios. Y aquí hay mucho interés y mucha potencialidad también de generar nuevos sectores económicos a través de los servicios, me refiero, del comercio electrónico, que ahora se ha profundizado mucho también, que puedan exportar mucho más fácil a través de estas herramientas y de estos nuevos acuerdos. Viceministro, siempre es un gusto conversar con usted. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. El gusto es mío, Gisela. Un cordial saludo y muchas gracias también.